permuta de terrenos situados en la Avenida de Extremadura para la legalización del desarrollo urbanístico del sector 5. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejal de urbanismo. Buenos días. Se somete a debate y votación el inicio del expediente para proceder a la permuta de 4.206,63 metros cuadrados pertenecientes a la parte del terreno propiedad del ayuntamiento, suelo perteneciente a la unidad de ejecución de la UE 6 con la calificación de suelo urbano no consolidado, valorado por los técnicos municipales en 4.206,63 euros por un terreno de 4.179,84 metros cuadrados de la vía pecuaria Cañada Leonesa Occidental con un valor de 4.179,84 euros. Esta permuta queda condicionada a la aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas subsidiarias número 17 por el órgano competente de la Junta de Extremadura. En segundo lugar, se somete la elevación de este expediente como requisito previo a su ejecutividad a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura para su toma en consideración y asimismo formalizar en escritura pública facultando a la alcaldía para la firma de cuantos trámites posteriores y gestiones fueran necesarias una vez quede aprobada definitivamente dicha modificación puntual y asimismo remitir de oficio al registro de la propiedad a los efectos de que se practiquen las inscripciones y asientos correspondientes. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí. Gracias, señor alcalde, gracias, señor portavoz. Bien, buenos días a todos y a todas. Entendemos que esta permuta es un precepto legal que hay que hacer para el desarrollo del sector 5, el desarrollo urbanístico del sector 5. Por lo tanto, yo creo que no hay más discusión. Entendemos que se ocupa un espacio de Cañada Real que se permuta por otro terreno para poder desarrollar este sector. En ese sentido, nosotros no vamos a poner ningún impedimento a que esto se produzca. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Una vez visto todos los informes pertinentes, tanto de la Oficina de Gestión Urbanística como de Secretaría, con la intervención, yo creo que no hay ningún problema. Lo único que nos resulta así un poquitín que nos sorprende es que permutamos 4.206 metros por 4.179. Preguntar solamente por qué esa pequeña diferencia. Yo creo que por lo demás en la valoración que se ha puesto del suelo, que es 1 euro por metro cuadrado, no es significativo tampoco y tampoco vaya a ningún sitio. Nada más, eso, si nos puede facilitar esa información, nada más, muchas gracias. Señora portavoz y concejal de urbanismo. Bueno, pues efectivamente es un mero trámite que tenemos que simultanear una vez que se inicia el expediente de modificación puntual de las normas subsidiarias. Se trata de unos terrenos que estaban ocupados en esa inicial delimitación que se hace por parte del sector 5. Ocupa esa zona de vías pecuarias y en esa delimitación de las modificaciones puntuales es cuando se detecta esa ocupación de esa zona. ¿Por qué esto es necesario? Pues porque es parte integrante del sector 5, estamos hablando de una modificación puntual que en aras a llevar a cabo esa normalización y regularización de todo ese sector nos obliga desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y concretamente desde su dirección pues a normalizar también esa ocupación de vías pecuarias. ¿Por qué los terrenos que están ubicados en la UE6? Pues efectivamente también el porqué de esos terrenos es porque nos exigen también que la permuta de los terrenos tengan primero una identidad en metros y ahora le aclararé el porqué de esa diferencia de 100 metros. Pero además también nos exigen que que sean terrenos colindantes a toda la zona, a todo el trazado de la vía pecuaria. Esas han sido las razones del por qué esos terrenos y por qué en esa zona de la UE6, concretamente la zona de Campo de San Juan. En cuanto a la diferencia de los 100 metros, obedece ni más ni menos a que a la hora de consensuar dicha permuta, tanto por parte de los técnicos como por parte de esa redacción del Plan General Municipal en la que estamos inmersos, así como también de la propia modificación puntual del sector 5 necesaria para normalizar la situación, es muy difícil, es decir, hacer una delimitación de los terrenos que respeten los deslindes y cuadrar de manera escrupulosa los metros. Es decir, la diferencia es nimia, pero eran los que reunían los requisitos y las condiciones técnicas para que esa permuta fuera viable técnicamente. Esas han sido las razones y no ha habido ninguna otra razón. Es decir, el desajuste se hubiera producido a la hora de llevar a cabo la permuta ahí en cualquier otro sitio porque es difícil deslindar y respetar ese trazado de vías pecuarias. Esa es la razón de esa diferencia de los 100 metros. Consideramos segundo turno de intervenciones. Señor portavoz del Grupo Socialista.
Señora portavoz del Gobierno, pues se somete a votación la permuta de terrenos situados en la Avenida Extremadura para la legalización del desarrollo urbanístico del sector 5. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Segundo punto orden del día, cesión gratuita al SEPE de la primera planta del edificio sitio de la Avenida Ramón y Cajal. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno. Una vez completado el expediente de cesión, el cual fue iniciado también a través de sesión plenaria, y una vez que obran todos los expedientes, el expediente completo, se somete la cesión gratuita a la Consejería de Empleo, Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica, dependiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del local número 2, con una medición de sitio en la Avenida Ramón y Cajal, número 1, planta baja, por la calle San Juan Bautista Lasalle, correspondiente al Servicio Extremeño de Empleo. Y en concreto la superficie a ceder sería una superficie útil de 577,46 metros cuadrados y una superficie construida de 628,86 metros cuadrados, propiedad de este ayuntamiento y con destino a establecer el Servicio Extremeño Público de Empleo. Asimismo, se determina entre los acuerdos llevar a cabo la reversión automática al patrimonio de este ayuntamiento del bien que se procede a ceder gratuitamente si no es destinado al uso que se prevé en el término máximo de 5 años y si en cualquier caso, una vez que se hubiese establecido, siempre y cuando deje de serlo antes del transcurso de 40 años. Asimismo, se procede a llevar a cabo las anotaciones de dicha cesión gratuita en el inventario municipal de bienes al efecto de autorizarlo una vez que se haya procedido a la finalización de este expediente y asimismo facultar al señor alcalde para que suscriba todas las actuaciones que derivan del mencionado expediente, así como también la firma de escritura pública de cesión del bien descrito y hacer las notificaciones y demás trámites correspondientes. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde, gracias, señora portavoz. Bien, nos propone el equipo de Gobierno, para su aprobación por parte de este Pleno, la cesión gratuita de la primera planta del edificio que está situado en la Avenida Ramón y Cajal, es decir, la primera planta de la actual ubicación de los servicios sociales de este ayuntamiento. Bueno, digamos que lo que vamos a hacer es cederle al SEPE durante 40 años, de forma gratuita, y reitero lo de gratuito, la utilización de ese espacio. Nosotros ya en alguna ocasión que nos ha traído a este Pleno alguna cesión, le hemos dicho que lo que tenemos que practicar es la política del quid pro quo, es decir, nosotros le damos algo, pero ¿qué recibimos a cambio? Efectivamente, recibimos el servicio que otorga el SEPE. En fin, en momentos como el actual, lo de ir al SEPE, pero nos planteamos no solo el SEPE va a liberar un espacio en este ayuntamiento, pero a la vez está el INEM. El INEM también nos va a pedir ubicarse en ese espacio, es decir, se va a marchar también de aquí, porque creo que son dos organismos independientes, no son lo mismo, INEM que SEPE. Luego, no tengo claro si solamente se va a ir el SEPE o solamente se va a ir y el INEM se va a dejar aquí. Nos faltan datos, ¿no? Y luego, seguimos con lo de las cesiones gratuitas. Nos cuesta, sinceramente nos cuesta aceptar ceder gratuitamente, en este caso sabemos que es a la Consejería de Fomento y Empleo, creo. Pero ya en la comisión nosotros le decíamos que nosotros considerábamos que servicios sociales tenía que ser un servicio independiente, que tenía que estar en una zona independiente del ayuntamiento, y ahora resulta que nos llevamos donde está servicios sociales vamos a poner el SEPE, con lo cual el acceso se hace por el mismo sitio y vamos a cometer la misma, entre comillas, torpeza que estamos cometiendo en esta ubicación, que tenemos servicios sociales unidos a un montón de servicios, ¿no? Y nosotros creemos que la garantía de unos buenos servicios sociales pasa por la discreción, por la atención muy personalizada y no tan masiva o no en un espacio donde va tanta gente, ¿no? En ese sentido, no seremos nosotros los que nos opongamos a que se cedan locales a instituciones para que desarrollen su actividad, pero tampoco le vamos a ceder gratuitamente en ese sentido. Es decir, nuestra posición va a tenernos pensando simplemente en que no entendemos, repito, lo de la cesión gratuita. Aplicarlo del quid pro quo no sería mala idea en este tipo de cesiones. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Bien, se procede a la cesión del local este. Nosotros hemos resultado los 3 datos, que son el valor del local, que se estima en 317.000 euros, el tiempo que tiene para el traslado de este servicio, es decir, tendrá que hacer unas obras de rehabilitación, supongo yo, que a coste
y que asumirán el SEPE y que tienen 5 años para hacer el cambio, ¿no? Y después los 40 años que va a estar cedido. Sí es cierto que no tenemos ninguna contrapartida económica, pero bueno, creemos que este tipo de servicios, el hecho de que estén instalados aquí en Trujillo, de alguna manera repercute en la situación económica de la ciudad, ¿no? Y no estoy de acuerdo con lo que decía la portavoz del Partido Popular en la comisión, ¿no? Ya que hemos perdido un tanto el referente como centro comercial de Trujillo y que mantengamos, bueno, pues el centro comarcal de prestaciones de servicios públicos, ¿no? Yo creo que quizás tenemos que pensar o repensar qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque hemos dejado de ser un referente en el comercio a nivel comarcal y quizás porque la administración no ha puesto de su parte todo lo que debiera para recuperar eso que hemos perdido. Nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, y bueno, lo único que pedimos es que se haga un seguimiento de todas las condiciones que se van a llevar a cabo y nada, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Efectivamente, se trata de la cesión de parte de la primera planta del edificio al que todos sabemos dónde se encuentra ubicado y exactamente los metros a los que hemos hecho referencia en la primera intervención. Esa cesión de carácter gratuito ahora mismo estaban ubicadas aquí en el ayuntamiento, en la parte baja, y la cesión de esos espacios igualmente se hicieron de manera gratuita. No podemos obviar que el carácter del servicio que prestan, ese carácter de interés público en general que recibe el ciudadano y además la facilidad que se da no solamente a la zona de Trujillo, sino también a la zona de toda la comarca, también redunda en un sentido muy positivo para nuestro municipio. Todas las obras, tanto del INEM y el SEPE, porque ambos van juntos, es decir, se desplazan conjuntamente, van a ser acometidas en su integridad por estos organismos, es decir, el ayuntamiento no va a asumir absolutamente nada de esas obras. Y ese carácter gratuito al que hacía referencia, es decir, muchas veces hay que poner en la balanza qué pesa más, es decir, el de la cesión gratuita o la cesión onerosa, o realmente decir qué es más positivo para nuestro municipio. En este caso, puesto en la balanza, desde luego desde este grupo estamos convencidos que es mucho más positivo ese beneficio que recibe la ciudadanía, ese servicio que recibe de manera directa el ciudadano en la tramitación de todas y cada una de esas gestiones que se realizan a diario a través de estos organismos. Sí, también decir y aclarar que se ha hecho referencia a si el hecho de que esté ubicado en el mismo edificio en el que se encuentra ubicado actualmente todo el Departamento de Servicios Sociales puede afectar o no, bueno, pues a la intimidad de todas y cada una de esas personas que se dirigen a diario para hacer sus trámites también en el área de servicios sociales, es decir, que desde el ayuntamiento, y ya está en ello también la Concejalía de Obras, están preveyendo pues la adaptación de algunas de las salas que están en la parte baja, pues para garantizar esa intimidad del ciudadano que se dirige al área de servicios sociales, y también se están haciendo los estudios técnicos municipales pertinentes para ver si cabe la adaptación de darle entrada por la parte trasera y diferenciar, bueno, pues que la entrada al INEM y al SEPE sea por la parte trasera y la entrada al área de servicios sociales sea por la parte anterior. Sí, un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí. Gracias, señor alcalde. Se agradecen las aclaraciones por parte de la señora portavoz, ¿no? Hombre, faltaría más que nosotros no tuviéramos que hacerle la obra al SEPE, encima que se lo damos gratuito. Ya eso nos faltaba que encima que tuviéramos que hacer la obra. Está bien, le cedemos el espacio y que ellos organicen. Ahora, lo que nosotros nos planteamos es que, ¿qué ocurriría si no se lo cediéramos gratuitamente? ¿Se iría el SEPE de aquí? ¿Están ustedes convencidos de que eso podría ser así? Nosotros creemos que no. Porque el servicio que se presta, es decir, y evidentemente es un servicio que se presta a toda la comarca, pero no sabemos qué haría el SEPE. Por lo tanto, estamos siempre cediendo, repito, gratuitamente, y a lo mejor hay un momento en que tenemos que plantarnos. No digo que sea este, pero a lo mejor hay un momento en que también con otras administraciones, la administración local debe de dejar de ser de alguna manera el hermano pobre, porque siempre somos los que asumimos todos los servicios, pero no asumimos todos los costes de los servicios que realmente damos. Entonces, a lo mejor hay que plantearse, no lo sé, lo dejo en duda, pero siempre nos quejamos de que efectivamente somos la administración más cercana al ciudadano, la administración que más servicios presta al ciudadano, y sin embargo somos la que más servicios cedemos gratuitamente también a otras administraciones. Entonces, dejo la reflexión en el aire. No quiero hacer nada de eso.
evidentemente hay un interés público, claro que sí, porque el servicio que presta el SESPE. Y repito, agradezco las aclaraciones tanto del acceso a los servicios sociales distinto del acceso a lo que es los servicios que presta el SESPE y el INEM, y también la aclaración de que se desplazan ambos servicios, tanto el INEM como el SESPE. Por nuestra parte, nada. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, nosotros, nuestro grupo piensa que es imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones. Yo creo que y es una evidencia, ¿no? Hemos visto lo que supone el trasiego de personas que supone este centro aquí en el Ayuntamiento de Trujillo, con lo cual ya nos hemos quejado muchísimas veces de que perdíamos intimidad a la hora de ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Es importante esa colaboración entre las administraciones, que comercialmente no es muy rentable, bueno, pero yo creo que la rentabilidad hay que buscarla también de otra manera, ¿no? En este sentido, el hecho de que esté aquí instalado esta administración, yo creo que es importante para Trujillo, como estaba anteriormente, en todos los planes. Y por otro lado, y también eso sí lo agradezco, antes no lo he dicho en mi intervención, lo de garantizar la intimidad de los servicios sociales, yo creo que es importantísimo. Me parece muy bien que inclusive se haya pensado en que haya dos entradas diferentes para este tipo de cosas. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esa necesidad de seguir prestando el servicio. El hecho de que se traslade al área de servicios sociales, como decía el portavoz del Partido Socialista, garantiza esa colaboración estrecha entre administraciones, y más si cabe todavía alguna colaboración muy estrecha que existe sin duda entre el Servicio Extremeño de Empleo y el área de servicios sociales. Es decir, porque muchos trámites de los que actualmente se necesitan para recibir determinadas ayudas sociales, renta básica, ayuda de protección social urgente, ayudas municipales, necesitan de que se aporte documentación que se tramita directamente en ese Servicio Extremeño de Empleo. Por lo tanto, es decir, yo creo que garantizamos esa colaboración estrecha, garantizamos la prestación de un servicio público que recibe y redunda en beneficio de Trujillo, de todos y cada uno de los ciudadanos que se dirigen a esos organismos a tramitar todas y cada una de las cuestiones necesarias, más por la situación, si cabe, a la que estamos abocados actualmente, pero sí que decir que esa colaboración estrecha se da, que se va a garantizar esa intimidad a la que todos hemos hecho referencia y que, en definitiva, vamos a seguir manteniendo ese servicio público en nuestro municipio que, como decía, redunda en beneficio de todos y que muchas veces no es una cuestión de rentabilidad, sino de garantizar esos servicios que recibe directamente el ciudadano. Entiendo que suficientemente debatido. Punto segundo, se somete a votación la cesión gratuita al SESPE de la primera planta del edificio sitio de la avenida Ramón y Cajal. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por mayoría. Tercer punto del orden del día, modificación de la ordenanza del IBI. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda. Se somete a debate y votación, se somete a debate y a votación la siguiente propuesta de acuerdo. Se somete a debate llevar a cabo la siguiente modificación en la ordenanza reguladora de bienes inmuebles de nuestra localidad. En concreto, en el apartado referente a las bonificaciones, el artículo 10.2.6, el párrafo cuarto actual tiene la siguiente redacción. Para ostentar las bonificaciones a las que se refiere del 95%, la empresa solicitante debe solicitar un aval bancario por el importe de la bonificación solicitada, que será ejecutado en caso de incumplimiento a posteriori de los requisitos que sirvieron de base para la concesión de la bonificación tributaria. En su lugar, lo que se pretende es suprimir ese apartado y sustituirlo por la siguiente redacción. Anualmente se pagará el impuesto y una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la bonificación, en concreto el fomento de empleo regulado en la presente ordenanza, en el ejercicio siguiente a su solicitud se procederá a aplicar la bonificación del 95%. Y asimismo, una vez esta es la redacción que se propone, y asimismo en el acuerdo se contempla seguir los trámites correspondientes en dicho expediente y hacer la publicación para que se pueda examinar y hacer la reclamación. Señor portavoz de Jeremías 6, primer turno de intervención. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora portavoz. Bien, nos propone el equipo de gobierno la modificación de la ordenanza que regula el impuesto sobre bienes inmuebles de nuestra ciudad, en concreto el apartado de bonificaciones, que hace referencia a ese tipo de bonificaciones que teníamos del 95%. Quiero recordar que era para grandes empresas y que era del 95% siempre que
demostraran el mantenimiento del empleo, etc. Y les exigíamos en la pasada redacción que tenía esta ordenanza un aval bancario por el mismo importe de la bonificación, y ahora lo que hacemos es suprimir ese aval bancario. Es decir, se lo ponemos casi que más fácil, de alguna manera. Si en su momento nosotros nos mostramos en contra de esta modificación porque entendíamos que o se hacía extensiva a todos, o si no simplemente para aquellos que grandes empresas que no tuvieran empleo no lo entendíamos, pues ahora vamos a ser coherentes con la misma posición que manteníamos en ese momento. Si en su momento le dijimos que no a este tipo de bonificaciones, ahora vamos, por coherencia, repito, a seguir con el mismo razonamiento. ¿Y por qué? Porque o lo hacemos extensivo a todas las empresas, o si no, no tiene mucho sentido este tipo de bonificaciones. Nada más. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Bien, esta modificación ya se trajo, si no recuerdo mal, en el pleno del 3 de julio del 2013. Y bueno, tuvimos ya un debate abierto entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en el sentido de que no estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo. Ustedes argumentaban en ciertos aspectos en los que nosotros no coincidíamos, porque más que nada vemos que se muestra la desigualdad de las políticas que se están llevando a cabo por el Grupo Popular aquí en Trujillo, ¿no? Es decir, se favorece a ciertas personas, a ciertas entidades que por regla general suelen ser empresas que tienen sus arcas bastante saneadas, y sin embargo, bueno, pues aquellos pequeños negocios hosteleros, familiares, etcétera, etcétera, que con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio lo están sacando adelante en la medida de lo posible, bueno, pues vemos que no tienen ningún tipo de beneficio. Hablábamos de un 95%, que es lo que se iba a bonificar a estas grandes empresas. Nosotros hicimos un cálculo así a grosso modo, que no sé si será cierto o no, ahora se lo preguntaré, de que detraían en las arcas municipales del orden de unos 60 o 70.000 euros, con lo importante que podía ser para las arcas en estos momentos, la situación en la que estamos. Y lo que sí comentaba anteriormente, es decir, creo que se está favoreciendo de una manera importante a las grandes empresas, perjudicando, como siempre, a los que menos tienen. Y hace un ratito antes de venir para acá hemos parado a tomar un café en un restaurante, un hostal, y bueno, pues decíamos que veníamos al pleno y hemos comentado este caso, ¿no? Y el hombre decía que cómo era posible, ¿no? Dice, con lo que me está costando a mí, a mi familia, que están trabajando mujer, hijos dentro del propio servicio hostelero, que está costando sacar adelante su empresa, y que, bueno, las empresas que todos conocemos y que no vamos a nombrar aquí, que por regla general suelen ser grandes cadenas que tienen bastante ingresos y aparte de eso, que tienen bastante facilidad para llegar al cliente, bueno, pues que se bonifiquen esa cantidad. Lo que sí es cierto, también nos gustaría saber en este año qué es lo que ha supuesto, cuántas empresas se han bonificado, si se puede saber, y aproximadamente cuál es el montante económico que se pueden haber ahorrado. También saber que si han cumplido con lo que venía establecido, es decir, si han creado empleo, en qué cantidad, y por otro lado también si sería posible, ya que venía recogida también en la normativa, saber en qué familias numerosas se han acogido a la reducción del impuesto del IBI, que también se aprobó el año pasado, y yo creo que por falta de conocimiento por parte de las familias numerosas o de la poca publicidad que se han dado, yo creo que no se ha acogido mucha gente a estas bonificaciones. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues efectivamente una modificación de la que ya hablamos allá por el mes de octubre, noviembre del 2013, una modificación que se hacía en aras, bueno, pues a establecer esa bonificación y clarificar ante algunas modificaciones que ha habido en la ley de patrimonio a nivel estatal. En primer lugar, y vaya por delante por aclarar, porque yo creo que se generan muchas dudas y confusión, en que esa bonificación del 95% es para todas las empresas, para todas, y así aparece recogido en el artículo 10.2.6 de la ordenanza. En ningún caso excluimos a ninguna. Hace referencia a todas las empresas que lo soliciten. Cualquier empresa de Trujillo, cualquiera, puede verse beneficiada de ese 95%, y en la ordenanza aparece establecido. ¿Por qué se plantea la modificación en aquel momento y por qué se exige los requisitos que en aquel momento? En primer lugar, decir que había habido una modificación a nivel estatal en la que efectivamente todos aquellos edificios de más de 50 años se venían exonerando del pago del IBI en su momento, y a partir de esa modificación tienen que pagar el IBI.
Efectivamente, dada la situación, y al final no se puede decir una cosa y luego la contraria, es decir, si todos estamos de acuerdo en que tenemos que dar la batalla también y apoyar a las pequeñas, medianas empresas y a las grandes empresas, a todos sin distinción y no generando desigualdades, de ahí el establecer esa bonificación del 95%. Y además, a todos aquellos establecimientos de más de 50 años que se encuentren ubicados o declarados como carácter monumental dentro del casco histórico, jardín monumental, etcétera, etcétera, toda esa descripción a la que hace referencia la legislación vigente actual, que también pudieran acogerse a dicha bonificación, siempre vinculada a un requisito fundamental del que todos hemos estado de acuerdo en esta sala en muchísimas ocasiones y al que todos nos preocupa muchísimo, como es la generación de empleo, siempre condicionada a comprobar ese requisito. Por eso se establece esa bonificación que, como digo y reitero, es y de la que pueden resultar beneficiarias todas y cada una de las empresas que están establecidas en nuestro municipio, todas, sin distinción, y así lo recoge la propia ordenanza. Es decir, es que aparece establecido y además en aquel debate que hubo de ese primer momento de modificación, si ven las actas, verán cómo efectivamente se quedó constancia y se quedó patente de que se podía bonificar cualquier empresa de nuestra localidad. Se hacía referencia del por qué ahora llevar a cabo la modificación, llevando a cabo la supresión de ese aval. Pues mire, porque cuando se hacen modificaciones, hasta que no se ponen en marcha y en la práctica no ve uno los resultados. Y los resultados han sido en que, dada la situación en la que nos encontramos, muchísimas veces a las empresas les supone pues una situación dificultosa el pagar un aval por la bonificación correspondiente. Por eso, es decir, para facilitar y simplificar esos trámites y porque al final el beneficio, una vez que queden comprobados y acreditados los requisitos, se haría efectivamente en el ejercicio siguiente, es el hecho de suprimir ese aval, es decir, que puedan solicitarlo sin presentar el aval, pero en cualquier caso el impuesto lo van a pagar en el año en curso, es decir, la bonificación se aplicaría siempre en el ejercicio siguiente, una vez previamente comprobado esos requisitos. ¿Cuántas solicitudes ha habido en este ejercicio? Pues no ha habido más que una solicitud, Sí, esas son todas las solicitudes que ha habido en nuestro ayuntamiento. No ha habido más que una. Por eso, efectivamente, es decir, porque al final, es decir, si se pueden beneficiar todas las empresas de ese 95%, lo lógico es que se solicite. Es decir, no podemos aplicarla nosotros de motu propio. Tiene que ser el interesado el que nos solicite esa bonificación. Y por supuesto, es decir, si la hemos aprobado es porque estamos en disposición de aplicar esa bonificación a todas y a cada una de las empresas de nuestra localidad. Y en ese sentido, es decir, animar desde este momento a que soliciten esa bonificación, porque se puede tramitar y porque se hace efectivo siempre y cuando no olvidemos que no es una bonificación con un carácter caprichoso ni arbitrario, sino que siempre está condicionada a esa generación y a esa creación de empleo. Se ha hecho referencia a que se habían hecho otras modificaciones también muy importantes que no tienen que ver con el fondo del asunto, pero a las que hacía referencia el propio portavoz del Partido Socialista. En esa primera modificación se hacen también otras modificaciones del IBI que afectan directamente a lo que son viviendas habituales y efectivamente muy afectadas a lo que eran familias numerosas. Y en aquel entonces hicimos una modificación de la ordenanza también muy favorable y también teniendo en cuenta, porque la ordenanza que estaba vigente en el ayuntamiento era del año 2004, con posteriores modificaciones en el 2006, y solamente había bonificaciones para familias numerosas en el pago de un impuesto como es el IBI, un impuesto afecto a la propiedad del 20%. Hicimos una modificación desde el gobierno en la que se aprobó con la unanimidad de todos de 50%, es decir, todas las familias numerosas se pueden bonificar de hasta el 50% en el ejercicio siguiente de su recibo de IBI. Y sí que ha habido solicitudes en esa bonificación del 50%. Lo que sí es verdad, lo que tenemos que ver y lo que sí hay que quedar claro es que las solicitudes se hacen siempre en el ejercicio, tienen que aportar la documentación y actualmente, es decir, hasta finales de año no sabremos exactamente cuál es el dato exacto. Primero porque tenemos pendientes pues todas esas recaudaciones y también todas esas valoraciones para hacer las bonificaciones en el ejercicio siguiente, pero en cuanto dispongamos de ese dato lo pondremos a la disposición de los distintos grupos políticos para que tengáis conocimiento de cuáles han sido las solicitudes y bonificaciones para familias numerosas. Yo creo que habré aclarado las cuestiones que se habían planteado en cuanto al porqué de esa supresión del aval ahora, y también aclarar que se pueden beneficiar
todas las empresas, todas, las pequeñas, las medianas, las más grandes y las menos grandes, para que haya una igualdad y una equidad en lo que es el pago de los impuestos en nuestro municipio para todas las empresas. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, se agradecen como siempre las aclaraciones. Ahora nosotros nos preguntamos ¿cuántas empresas están en disposición de aumentar su plantilla, de crear empleo? Una. Luego, ¿es el aval bancario el que ha hecho aumentar el empleo o no? ¿O la bonificación que va? Pues es que el mercado está como está. Es decir, no es por el hecho de presentar un aval bancario. Seguramente es que haya muy pocas empresas en nuestro tejido que hayan aumentado empleo en este ejercicio económico. Es que es lógico, una situación está como está. Por lo tanto, una bonificación que lo que busca es aumentar el empleo, a nosotros nos parece bien que tenga la garantía de un aval. No creo que sea tan costoso para una empresa, un aval bancario, que presente esto. De verdad que no lo creo. Ahora bien, nosotros a lo mejor lo que hay que plantearse es si lo que tiene que ocurrir es que las empresas mantengan el empleo, no que aumenten, sino mantenimiento del empleo. Porque si fuera mantenimiento, a lo mejor nos plantearíamos otras cosas. ¿Y por qué no evaluar la responsabilidad social de las empresas, por ejemplo, a la hora de bonificar el IBI, o el consumo responsable, el consumo energético responsable, la depuración de agua, etcétera? Es decir, podemos plantearnos algunas bonificaciones que puedan ser interesantes también con respecto a la actividad empresarial. En todo caso, de verdad que no entendemos que se suprima el aval bancario, es que no creemos que sea tan costoso. Para una empresa que lo que ha hecho ha sido generar empleo, pues no está mal pedirle un aval bancario para esa bonificación, que va a ser además a posteriori. Por lo tanto, seguimos un poco en la línea de lo que decíamos inicialmente y no entendemos mucho la supresión de este aval bancario. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, bueno, aclarando un poco por la parte del portavoz del Partido Popular, que habla de todas las empresas, pero sí es cierto que teníamos que aclarar cuáles son los requisitos. Claro, si hablamos de requisitos de edificios que tengan más de 50 años, de zona monumental, etcétera, etcétera, estamos delimitando un poco, ¿no? Lo estamos delimitando mucho lo que las facilidades que puedan tener. Es decir, un hostal que esté aquí en la avenida Miajada no tiene derecho a pedir esa bonificación, sí la tiene. Bueno, pues entonces, por ahí yo creo que está bien. Yo creo que nos gustaría eso. Y que se aclarara de alguna forma para que todas aquellas personas, industrias que quieran optar a este tipo de bonificaciones lo puedan hacer. En cuanto al número de solicitudes, la verdad que me ha quedado sorprendido. Es decir, que haya habido solamente una empresa que haya solicitado pues esta bonificación, la verdad que me sorprende, ¿no? Me sorprende en el sentido de que, bueno, yo creíamos que podía haber más empresas de este sector, yo calificando un poco así de grandes hoteles y tal, que podían haber optado a esta bonificación, que fue un poco el discurso que nosotros hicimos en el pleno del 3 de julio de 2013. En cuanto a la forma, no está mal, y yo se lo quedé claro en la comisión. Yo sé lo que supone un aval bancario y evidentemente supone un sacrificio muy importante para la empresa en lo económico y ya solamente en lo social, porque que te dé un aval ahora mismo una empresa, una entidad financiera es algo tremendo, ¿no? Es imposible acceder a ello. Con lo cual yo veo bien que se bonifique después en el ejercicio siguiente. Lo que no estamos de acuerdo, y seguimos estando sin estar de acuerdo, es en esa bonificación que se hace del 95%. No podemos estar de acuerdo porque creemos que creíamos que íbamos a detraer mucho dinero de las arcas municipales con respecto al impuesto de bienes inmuebles, aunque vemos que ha sido solamente. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Por aclarar algunas cuestiones, el porqué lo he dicho antes, pero el porqué de quitar el aval, fundamentalmente porque también nos ha sorprendido mucho que, teniendo en cuenta la situación, solamente una empresa haya solicitado acogerse a esta bonificación. Por lo cual hemos pensado que tal vez fuera una de las dificultades la constitución del aval. Es decir, en muchísimas ocasiones el aval, estamos hablando de casi una bonificación del 95%. Es decir, que siempre va aparejada no solamente a lo que es generación o creación de empleo, sino también al mantenimiento y, por tanto, a que no se destruya empleo. Solamente por el hecho de mantener la plantilla también se pueden ver bonificados.
Incluso la propia ordenanza garantiza que siempre se trate de que sea un empleo estable y de calidad, quedando fuera pues múltiples contratos que quedan excluidos de esa bonificación, a los que se hacen referencia contratos que sean de práctica, contratos de carácter formativo, etcétera, etcétera. Todo viene detallado y además aparece una nota aclaratoria extensísima en la ordenanza en la que se refiere a todos esos aspectos. Y esas bonificaciones son de hasta el 95%, es decir, no todos tienen por qué tener la bonificación del 95%. Llegamos hasta el 95% siempre en función del empleo que se cree. Y si recuerdan, en aquel debate se estableció una horquilla de entre el 60 y el 95 en el que podíamos bonificar más o menos en función de esa creación de empleo. Por eso decía que una de las razones fundamentales por las que hemos tomado la decisión de suprimir el aval es porque en muchas ocasiones supone un gravamen, le resulta gravoso a las empresas cumplir el requisito de constituir el aval, porque para obtener la bonificación tenían que presentar un aval de idéntica cantidad a la bonificación, que en muchas ocasiones podíamos hablar de un aval de 60.000 y de 70.000 euros. Por tanto, muy gravoso para obtener dicha bonificación. Si quitando ese requisito de la constitución del aval bancario como garantía, aplicamos la bonificación al ejercicio siguiente, facilitamos que las empresas soliciten sin constituir aval y además garantizamos la posible bonificación en el ejercicio siguiente siempre que se cumpla el requisito del empleo. Es decir, por lo tanto, lo que hemos querido es dar más facilidad, quitar trámite a las empresas para facilitarles que puedan verse beneficiados de esas bonificaciones. Y por aclarar o matizar las cuestiones a las que se hacía referencia por parte del portavoz del Partido Socialista, no es que se tengan que cumplir los requisitos de que las empresas que soliciten la bonificación tengan más de 50 años ni sean declarados bien de interés. No. Lo que hay que distinguir claramente es que hay distintas empresas en nuestro municipio. Hay muchísimas empresas, como usted ha hecho referencia, a las que se ubican en la avenida Miajada, que no están dentro de lo que es el plan especial del casco histórico, y hay otras muchas que sí están dentro del plan especial del casco histórico. Por tanto, esas que están dentro del plan especial del casco histórico, no es que lo digamos nosotros, es que las bonificaciones pueden ser rogadas o potestativas. Y dentro de esas últimas, de las potestativas, nosotros lo que hemos querido es dar esa posibilidad a las empresas para que se acojan a esta bonificación, estableciendo los requisitos a los que hace referencia la legislación vigente en materia de haciendas locales, es decir, nada que nosotros nos hayamos inventado. Pero decir, y por aclarar y por terminar, y que quede claro que cualquier empresa de nuestro municipio puede acogerse a esta bonificación en los términos que aparece previsto en la ordenanza. Por lo tanto, es decir, estimamos que es algo positivo, que puede redundar de manera muy positiva en las empresas el llevar a cabo estas bonificaciones de hasta el 95%, que, como digo, no solamente vinculada a generar empleo nuevo, sino a mantener y no destruir, y dentro de las condiciones que se establecen en la propia ordenanza. Nada más. Bueno, yo creo que el asunto es importante e interesante, y hay que hacer una serie de aclaraciones para que queden claras determinadas posiciones en este debate. Se ha empezado diciendo bonificación para grandes empresas. En ningún momento en la ordenanza o en la modificación que se hizo hace un año aparecía grandes empresas. En ningún momento aparecía grandes empresas. Lo que había era una serie de requisitos que cumplir que todos entendíamos que beneficiaban fundamentalmente a hoteles de grandes cadenas. Pero eso no perjudicaba a un hostal o un hotel más pequeño, familiar, que reuniera las mismas condiciones que reunían esos grandes hoteles y no quedaban excluidos. Lo que pasa es que yo entiendo que es más fácil hacer el debate político quedándonos con parte del texto. Eso es así, ese es el eslogan, al final ese es el lema. Ustedes bonifican a los grandes y perjudican a los pequeños. No, en ningún momento se puso grandes empresas, no había que tener una facturación determinada, no había que tener unos ingresos determinados, no había que tener un número de plantilla determinada. Empresas. Y no nos engañemos, en ciudades históricas como la nuestra, mayoritariamente los edificios históricos tienen funciones hoteleras, de restaurante, de ocio, de cualquier otro tipo. En ciudades como la nuestra, donde nuestra fábrica, que nos cansamos de decir y nos cansamos de hablar, es nuestra parte antigua y el turismo. El Gobierno Nacional, a finales del año 2012, hizo una modificación de la ley en la que estos bienes que estaban exentos de pagar ingresos, o sea, tampoco se nos olvide eso, ¿cuánto perdemos? Nada, porque estos bienes antes tampoco pagaban
tampoco tributaban, es decir, estos bienes estaban exentos de pagar IBI. Es decir, había una serie de edificios históricos que se entendía que por la labor que habían hecho de mantenimiento, de generación de empleo, etcétera, etcétera, estaban exentos de pagar IBI. El gobierno, en diciembre del 2012, hizo una modificación de la ley para que estos edificios dejaran de estar exentos de IBI o pudieran tener, por decirlo de alguna manera, esa especie de diferenciación con otro tipo de edificios. Y además lo hizo en diciembre del 2012 para que las administraciones públicas que gestionamos el IBI, que somos los ayuntamientos, no tuviéramos plazo legal para modificar nuestras ordenanzas y beneficiar o en algún modo bonificar a este tipo de empresas. Que vuelvo a reiterar, en ningún sitio pone que sean grandes. O sea, empresas que estén adscritas a determinados servicios en unos determinados perímetros urbanos. Esa era la realidad y eso era lo que se modificaba y lo que se decía. Se pusieron una serie de condiciones para que no fuera gratuito, ¿no? Es decir, nosotros podemos haber puesto la modificación del 95% de manera, pues simplemente por el hecho de acreditar que tu edificio tenía una determinada característica o estaba dentro de un determinado espacio. Pero entendíamos que eso no era suficiente porque eso sin ninguna duda podía generar agravios o desigualdad. Y por eso se incluyó en la modificación que se hizo, pues el que hubiera que acreditar la creación o mantenimiento del empleo. Porque eso es lo que se buscaba de manera fundamental y eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Porque no nos engañemos, parte de la riqueza que a nosotros el turismo nos deja es la ubicación que nuestros hoteles tienen, porque el que viene a Trujillo, hombre, puede querer dormir en la avenida de Miajada, no tiene ningún problema en hacerlo, pero mayoritariamente prefieren dormir en el casco histórico de la ciudad, y las cadenas hoteleras mayoritariamente buscan edificios en los cascos históricos de la ciudad, porque eso es lo que forma parte del plus, evidentemente, de venir a visitar una ciudad como Trujillo. Y sin ninguna duda esas cadenas hoteleras han generado mucha riqueza y mucho empleo en nuestra ciudad. Entonces nosotros no intentamos beneficiar a unos y perjudicar a otros, porque no hemos puesto ningún epígrafe que diga hay que ser una gran empresa. Simplemente hay que ser una empresa que tenga determinadas condiciones o que tuviera en ese momento determinadas condiciones para poder acceder a esa bonificación. Porque evidentemente además no es lo mismo hacer un edificio de nueva planta que recuperar un edificio histórico que tiene una serie de connotaciones evidentemente mucho más dificultosas y a veces más costosas económicamente a la hora de ponerlo en marcha y de hacer su reedificación o su restauración. Eso creo que son ideas que tienen que quedar evidentemente claras en este debate. No hay un beneficio a unas grandes empresas y un perjuicio a unas pequeñas y medianas empresas, simplemente hay una bonificación que se estudia, que se evalúa, que ni tan siquiera, que podría ser evidentemente otorgada per se, pero ni tan siquiera se ha otorgado per se. Hemos ido a la robada, a la que tiene que solicitar el propio empresario con una serie de requisitos para estudiarse y evaluar si es objeto de esa bonificación. Pero no nos engañemos tampoco, lo reitero y lo repito. Esos grandes hoteles a los que ustedes hacen referencia, una ley de patrimonio del Partido Socialista, no del Partido Socialista de Trujillo, en toda España, los dejó exentos de IBI hace muchísimos años. Y hasta el 2012 no pagaban. Y hasta el 2012 no pagaban nada. Es potestad de cada ayuntamiento de hacer lo que está haciendo este o no. Pero antes decía usted en la anterior intervención, es que a lo mejor los gobiernos locales no han hecho lo suficiente para que el comercio, una fórmula de intentar que las empresas se queden en nuestra ciudad o que se establezcan en nuestra ciudad es tener una política fiscal lo más baja posible. Eso es de lo que se trata. Lo que pasa es que, claro, yo cuando le escucho a usted hablar, pues evidentemente no me extraña las intervenciones que hace aquí, porque si usted a personas que no pagaban IBI les pide que devuelvan el recibo, si eso no es injusto. O sea, si hay ciudadanos que llevan 20 años pagando IBI y algunos llevan 20 años con su casa hecha sin pagar IBI, ahora se les paga el IBI 4 años, que es lo máximo que permite la ley, sin sanción, que era potestad de este gobierno de haber puesto sanción, porque es la obligación del que construye una nueva vivienda darla de alta. No la dan de alta, se les pasa el IBI y usted dice que es injusto. Yo ya entiendo cuáles son sus límites de justicia e injusticia. Yo ya sé cuáles son sus límites de justicia e injusticia, evidentemente. Claro, esa es la realidad. Entonces, cuando usted dice eso, evidentemente no me extraña que diga que intentamos aquí bonificar a las grandes empresas. No, aquí se bonifica a todas las empresas que cumplan unas determinadas condiciones que dice la ordenanza. Ni más ni menos, sean grandes, sean pequeñas, sean familiares, sean grandes cadenas o sean lo que quieran ser. Tienen que cumplir una serie de requisitos y evidentemente para favorecer que sigan estando en nuestra ciudad, que nuestro casco histórico siga estando vivo, que sea evidentemente el centro de nuestra ciudad, se hace esta bonificación.
Si es que no hay mucho más argumento, y no se ha perdido nada en la recaudación, nada, al revés, se ha ganado, porque en el 2013 lo ha solicitado una empresa, porque esto antes no se recaudaba, estaban exentos, ni siquiera una bonificación, estaban exentos de IBI, no pagaban. Pero nadie nos escandalizaba. Yo no vi a nadie en el año 2011 ni en el año 2010 decir que esas grandes cadenas hoteleras estaban exentas de IBI y traer aquí una modificación a otro sitio para que volvieran a tributar por IBI. Al contrario, cuando el gobierno ha hecho esta reforma, sus compañeros del Partido Socialista a nivel nacional han criticado que se castiga a las empresas turísticas y hoteleras con una no exención de IBI como tenían anteriormente. Entonces, hay que hacer un debate ajustado a la realidad, y esa es la realidad. Y la realidad es que esto no está hecho en ninguna gran empresa, sino que está hecho para todos aquellos que puedan acogerse, que recojan la normativa, y evidentemente además con unas garantías, se lo repito, con unas garantías. Creo que es suficientemente debatido el asunto. Se somete a votación la modificación de la ordenanza del IBI. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Aprobada por mayoría. Cuarto punto del orden del día, informe del plan de ajuste tercer trimestre 2014. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Solo para dar cuenta de que se ha hecho remisión al Ministerio de Economía y Hacienda del informe correspondiente al tercer trimestre del ejercicio presupuestario del 2014 sobre el cumplimiento del plan de ajuste. No se da simplemente una dación de cuenta, no hay turno de intervención. Pasamos al quinto punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. ¿Algún asunto de urgencia? Señor portavoz del Socialista, ¿algún asunto de urgencia? Pues ruegos y los decretos y resoluciones de la alcaldía, que es el punto número 6, que están a su disposición. Ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida, sigue. Bien, gracias, señor alcalde. Un par de cuestiones que nos inquietan o nos preocupan. Primero, hemos leído en prensa hace poco que el ayuntamiento se estaba planteando la posibilidad de hacer algo con respecto a lo ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Trujillo con la inclemencia meteorológica, es decir, con la famosa granizada que cayó, sobre todo en el municipio de Huertas. Y nos gustaría saber si se va a hacer algún tipo de declaración de ayuda, si se tiene previsto que los técnicos municipales hagan informes sobre los daños que han ocurrido, si, en definitiva, si se ha abierto algún espacio, alguna oficina para poder acudir, para que los ciudadanos puedan acudir a hacer algún tipo de reclamaciones. Eso por un lado. Y en segundo lugar, nos gustaría hacer alguna reflexión al respecto de las plazas del servicio de ayuda a domicilio que se han convocado hace poco y que ha habido alguna selección, ha habido algún criterio. En principio creo que la horquilla que se daba prioridad era menores de 25 y mayores de 45, me da la sensación. Y según nos comentan, ha habido gente que se ha presentado que no había sido convocada por parte del SEPE y sin embargo se han presentado a esa solicitud. Y en el apartado de entrevistas, pues nos consta, según nos han dicho, que hay alguna reclamación por parte de alguna persona. Vale, pues estaba yo mal informado. Me comentaban que había habido alguna entrevista en que había habido algún comportamiento no correcto por parte de algún. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien. Algunas preguntas. En primer lugar, ¿en qué situación se encuentra el proyecto de la compra de la iglesia de la Preciosa Sangre? Si ya se ha hecho alguna operación financiera por parte de este ayuntamiento, el montante definitivo, si tenemos algunos datos, y si todavía mantenemos el acceso a la subvención esa que estaba por ahí y que yo creo que tenía fecha de caducidad. Por otro lado, también, no sé si se habrán planteado desde el ayuntamiento, el equipo de gobierno, la alienación de algunos de los bienes que tiene este ayuntamiento. Me refiero a viviendas que están infrautilizadas, que se están utilizando, y también algunos solares que sabemos que hay por ahí. Yo creo que sería un momento oportuno, viendo las necesidades que existen en este municipio, para que poder hacer algo de este tipo. Por otro lado, también había una queja por ahí de los propietarios del parking de la zona centro, de la Plaza Mayor, si se ha actuado o si están pensando en hacer algo, en alguna intervención allí. Había alguno de los propietarios que me comentaban que por qué no hacían una permuta
mejoraran solamente lo que es el IBI, que parece que son 14 euros diarios, que se pudiera mantener aquello abierto para utilizarlo. No sé si es factible, no es factible, si se necesita una intervención en obra importante o no sé. Por otro lado, también terminaron las obras del Espolón, creo, ¿no? Ya terminaron el tema del mobiliario urbano, si han puesto algo, ya no sé, el tema papelera y de algún tipo de banco o algo, que lo quedamos pendiente. ¿En qué fase se encuentran las obras de la carretera de Cumbre? Si se han comenzado, ¿para cuándo tienen pensado hacerlo? Hacernos nuevamente eco de la indignación de los vecinos de la barriada de Árabe y Galán por el tema de la suciedad que hay por allí, a ver si de alguna manera, que pasen por allí y que recojan la suciedad que hay por allí. El pequeño jardín que hay delante del CAR, que yo creo que sufre un abandono total, allí hay unas cintas de policía que me parece que llevan unos meses ya. El bulevar que hay delante ahí hay unas cintas que llevan ya, no sé el tiempo que llevan. Nuevamente atasco en Plaza Mayor, que supongo ya tendrán conocimiento. En los escalones de abajo pues, hay nuevamente un atasco y ayer, a través del registro que hay allí, ya empezaba a salir cierto tipo de suciedad. No vamos a nombrarla aquí. Por otro lado, los vecinos de la calle Sola nos han dicho que había unos pivotes allí colocados y cuando se han estado haciendo las obras de la Hacienda, del edificio de Hacienda, se quitaron y no se han vuelto a colocar. Si había posibilidades para delimitar lo que es el paso de los peatones. La biblioteca parece ser que hay una de las bombas de aire que no funciona. Ha habido algunas quejas y también ha habido alguna recomendación de si sería posible que la biblioteca abriera a las 9 de la mañana en vez de a las 10. Parece que es un horario quizás para el estudiante que es mejor que no el otro, y alguna de las personas que no lo ha comentado. Y bueno, pues también saber un poco qué tipo de valoración hace el equipo de gobierno de los daños que se han producido en Huerta, si se tiene previsto algún tipo de actuación. Y las quejas nuevamente de los vecinos de la calle Palmera, porque parece ser que no funcionaron las válvulas de retroceso y no está puesto todavía. Bueno, pues como he visto alguna intervención allí delante de alguna de las casas de las viviendas, si se hayan puesto no se dan cuenta. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues empiezo por Izquierda Unida Sí, por la pregunta que ha hecho sobre el plan de experiencia en las plazas de domicilio. He pedido que traigan la oferta porque la verdad que a veces uno pues no sabe exactamente cuáles son los requisitos que se piden. Se han solicitado 21 plazas, el número de puestos ofertados. Los requisitos que se han pedido son los siguientes: perfil del candidato, conocimiento, formación, edad, idioma, discapacidades, etcétera. Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o certificados de profesionalidad: título de técnico en atención a las personas en situación de dependencia, formación profesional de grado medio en atención sociosanitaria, formación de grado medio en cuidados auxiliares de enfermería, certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, certificado de auxiliar de ayuda a domicilio, formación de auxiliar de ayuda a domicilio con una duración mínima de 50 horas lectivas. Esa es la oferta que el Ayuntamiento ha enviado al SEPE. 21 las plazas ofertadas y nos han mandado, si no me equivoco, 3 por plaza, 63 personas. Ahora otra cuestión diferente es el orden en el que el SEPE mande esas plazas, que lo determinan los requisitos que fija el decreto de empleo y experiencia, que este ayuntamiento no aprueba, es decir, un decreto del gobierno de Extremadura. Este año, y le digo a grandes rasgos porque no me sé el decreto de memoria, menores de 25 que no hubieran trabajado con anterioridad y mayores de 45 que no hubieran trabajado con anterioridad. Es decir, y a partir de ahí se dividían en grupos. Porque es difícil que alguien mayor de 45 no haya trabajado nunca, por lo tanto esas personas pasaban al quinto grupo, pero también es difícil encontrar a personas menores de 25 años que estén en posesión de alguno a lo mejor de estos títulos. Serían los prioritarios, menores de 25, mayores de 45, en posesión de estos títulos sin experiencia, ¿no? Sin tener experiencia
experiencia laboral, con no haber trabajado nunca con anterioridad. Si hay gente que ha trabajado, todo el mundo ha trabajado, a partir de ahí el tiempo de antigüedad en el paro el que regula el orden. Además, no va a haber ningún tipo de examen, ningún tipo de selección, excepto escrupulosamente si las personas cumplen los requisitos que ponen aquí, el orden que ha mandado el SEPE. Con lo cual, yo no tenía conocimiento hay un tribunal nombrado de técnicos del ayuntamiento que son los que baremarán esas solicitudes. Como en esta plaza son 21 y 63 personas, entiendo que se ha hecho una reunión informativa para decirles qué tipo de documentación tienen que traer para acreditar esa cuestión. ¿De acuerdo? Son temas especialmente sensibles en los que me gusta que haya toda la transparencia del mundo para que no quepa lugar a ninguna duda. Por eso he pedido que me acercaran la solicitud. Otra cuestión diferente, que luego también se nos queja gente a nosotros, es: a mí el SEPE no me ha enviado la carta. Yo no lo sé, yo de verdad que no sé por qué el SEPE selecciona a esos 63 y no al 67, en fin, lo desconozco. Nosotros fijamos el tipo de plaza que queremos solicitar y le he leído los requisitos que hay que tener. Se ha intentado, para evitar además esta convocatoria de transparencia, para evitar cualquier tipo de suspicacia, etcétera, etcétera, que los procesos selectivos sean lo más abiertos posible, es decir, que haya todo tipo que la demanda, que las solicitudes que hace el ayuntamiento tuvieran la mayoría de profesiones posibles para que nadie quedara excluido cuanto menos de la oferta, ¿no? O del sondeo que el SEPE realiza. Que haya personas que no estén preseleccionadas por el SEPE y han venido a la reunión, pues no participe de la reunión, y la verdad es que desconozco en la lista de 63 personas que han sido preseleccionadas. Sobre la intervención sobre la granizada que sucedió el pasado domingo en Huerta, bueno, yo decir que evidentemente estamos ante un fenómeno meteorológico adverso de condiciones difíciles de prever, tan difíciles de prever que la granizada ocurrió sobre las 4 de la tarde, algo más tarde, y a las 6:30, se lo podía buscar en el móvil, 18:17, para ser más exacto, me llega un mensaje al móvil del servicio de emergencias meteorológicas que se pone alerta amarilla por posibilidad de tormentas, etcétera, etcétera, y aquí la tormenta había pasado, llegaría a otro lugar, pero la tormenta había pasado. Es decir, que son fenómenos meteorológicos difíciles de prever, en los que evidentemente, más allá de cualquier cuestión, lo que hay que hacer es intentar actuar de la manera más rápida posible, y eso es lo que intentamos hacer. Yo desde aquí agradezco a la policía municipal, a los bomberos y a los servicios municipales del ayuntamiento que un domingo por la tarde estuvieran dispuestos a trabajar, a echar una mano a las máquinas del ayuntamiento que estuvieron retirando pues granizo de la zona afectada en Huerta, fundamentalmente, que no hubo problema. Sí decirle dos cosas, y vamos a lo importante, que es lo que entiendo que le interesa. Uno, lo que es en bienes públicos, los daños causados no son muy cuantiosos y hay una valoración, pero excepto el socavón que se ha producido en la avenida Coronación, eso es la avenida Reina María Cristina, para ser más exacto, no es tampoco no es un daño irreparable o que perjudique al normal funcionamiento o tránsito por esa vía. Y lo que es cierto es que lo más preocupante es los daños que se han producido en las viviendas que se han visto afectadas por esta cuestión. Dos puntos a decir sobre esto, ¿no? Y enlazamos con la pregunta que ha hecho el Grupo Socialista sobre la calle Palmera. La mejor evidencia de que hay un problema con la red perimetral de agua de Huerta es que donde se produce la balsa de agua importante es en la zona del regajo, que es donde viene a descargar toda la zona de recogida de agua de la zona del Pilar Viejo y toda esa parte de Huertas de Ánima, con lo cual se ratifica lo dicho por los técnicos y trasladado en rueda de prensa de que cualquier intervención que hagamos cambiando tamaño de tuberías en las calles donde descarga el agua la calle Palmera, pues evidentemente global, sobre todo lo que es la red perimetral, que ya no tiene capacidad para absorber lo que el resto de tuberías vierte. Se ha hablado con los seguros de responsabilidad que tiene el ayuntamiento para saber qué tipo de ayuda nosotros podríamos ofrecer. El seguro de responsabilidad civil que tiene el ayuntamiento evidentemente no acoge daños en bienes privados sin ser provocados por el ayuntamiento. Es decir, ha habido un vehículo que se ha levantado una tapa de una alcantarilla y le ha provocado un daño, evidentemente eso sí es una consecuencia de esa tormenta, eso sí entra dentro del seguro de responsabilidad civil porque es un daño provocado por el ayuntamiento.
pero tejados de vivienda, otra serie de elementos de gente que está quejándose por esa cuestión, no entran dentro de ese seguro de responsabilidad civil. Nos decían ayer que tenemos una reunión con la empresa de seguros que existe un tipo de seguro, que es un seguro por fenómenos meteorológicos adversos, que es muy difícil que una compañía de seguros te lo firme sin un pago muy elevado, que sería el que garantizaría ese tipo de ayudas, que si no tendría que ser cada particular con su propio seguro. No obstante, se va a estudiar la manera de consorciar los seguros, se va a poner una oficina de información, vamos a intentar que vengan los responsables de los seguros del ayuntamiento, porque se está buscando una fórmula legal que puede, sin levantar falsas esperanzas, que puede, la fórmula consorciada que puede permitir el que sea a través de nuestros propios seguros de los que se transmiten alguna serie de reclamaciones de daños producidos. Pero sí decirles que normalmente no hay una relación causa-efecto entre los bienes o la responsabilidad del ayuntamiento en los daños de bienes a particulares. Le contesto a la pregunta del señor portavoz del Grupo Socialista sobre la calle Palmera. Se han hecho una serie de intervenciones recomendadas por los técnicos, pero las válvulas de retención se han firmado su encargo el pasado lunes, si no me equivoco, para su instalación en la vivienda, que es de momento la única solución puntual que se nos da. Yo ahí reiterarle que el problema es que la tubería que se ha puesto en la calle Palmera es de mayor tamaño que en las que descarga, y evidentemente el agua, cuando hay trombas de agua, pues evidentemente el agua vuelve y busca salir hacia esa tubería y sale por todas las conexiones que tiene. Hay muchos elementos técnicos a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis sobre esa cuestión, pero vamos a intentar solucionarlo, por lo menos el agua que entra a las viviendas, a la mayor brevedad posible. Pero vuelvo a reiterarle que el problema que ha puesto de manifiesto la calle Palmera es de mucha mayor calado. Sobre la enajenación de viviendas o parcelas, que también me hacía preguntas el portavoz del Grupo Socialista, decirles que está un procedimiento ya, un expediente de enajenación de parcelas en la calle de Centenera, si no me equivoco, que había una valoración por parte de los técnicos. Sí decirles que cualquier proceso de enajenación de terrenos públicos está sometido al proceso de subasta, con lo cual ahí es donde se puede producir que no tengan el fin que nosotros esperamos, pueden tener una rentabilidad para el ayuntamiento muy importante, en el sentido de que el precio que dan las propias transacciones de los técnicos municipales son muy altas, pero no cumple el fin social que nosotros buscamos fundamentalmente con la enajenación de esas parcelas o viviendas. Por ello, un expediente de enajenación de 3 parcelas en la calle de Centenera, simplemente para ponerse al público, si no me equivoco, estamos pendientes de valoración técnica. Sobre la avería en la Plaza Mayor, pues yo decirle una cosa que es, yo creo, reiterada en el tiempo. En la Plaza Mayor se va a producir situación en tanto en cuanto se sigan teniendo determinadas actuaciones por parte de determinadas empresas y negocios. Es decir, no se puede verter determinadas cuestiones a la red de saneamiento público. Porque usted, como yo, lo ha dicho, no se trata de decirlo, pero lo que sale precisamente por esas filtraciones no es agua. Claro, no, yo lo digo con toda sinceridad, duele decirlo, pero es una realidad. Esto enlaza con el debate que hemos tenido con la limpieza y con más cosas. Los trujillanos tendrán la ciudad que ellos mismos quieran tener. Pero si no se respetan determinadas normas de convivencia y usted arroja a la vía pública o a la red de saneamiento pública determinadas sustancias, pues evidentemente está provocando un perjuicio a todo. El problema de esto, que yo no puedo dar nombres ni iniciar expedientes sancionadores porque yo no tengo pruebas que atestiguen quién es quien vierte eso a la red, porque esa red no solo recoge aguas o suciedades de un determinado sitio, lo recoge de muchos lugares. ¿Quién es quien vierte a la red? Es francamente difícil, tendríamos que levantar toda la plaza y averiguar por dónde exactamente viene esa cuestión. Pero yo desde aquí lo que pido es responsabilidad. Los servicios técnicos han actuado, ya hubo una avería el sábado, esta mañana, pero ya hubo otra el sábado 27, 25, 26 de octubre, el último sábado de octubre, llegó otra rotura y claro, eso es un problema, no es un problema de obra, es decir, no es un problema que la red o el mantenimiento que hace el ayuntamiento de esa red esté mal, sino que hay un mal uso de las mismas y por lo tanto se provoca ese problema. Yo desde aquí pido que se tenga conciencia, porque vuelvo a reiterarlo, es que
la Plaza Mayor es nuestra tarjeta de presentación, y cualquier intervención u obra en la Plaza Mayor o averías de ese tipo pues nos ocasiona, más allá del problema puntual técnico, un problema de imagen bastante considerable. Sobre el espolón, decirle que las obras se finalizaron, pero que hay una segunda fase. Hay una segunda fase concedida y aprobada por ADICOM, la cuantía unos 60.000 euros, si no me equivoco, que va a acometer mejoras e instalación de mobiliario en toda esa zona a la que usted ha hecho referencia, y se va a mejorar aún lo que es, y se va a instalar una señalización de lo que es el camino o el paseo que se ha hecho con madera, si no me equivoco, y se instalará una serie de elementos. Se va a escalonar la zona de acceso a la Puerta de la Coria, es decir, se van a hacer una serie de intervenciones que van a mejorar ese espacio con una subvención ya concedida y aprobada por ADICOM cercana a los 60.000 euros. El Boulevard de Manuel Pardo, decirles que su intervención está prevista y presupuestada para mejorar el mismo, y se colocará una especie de cierre, ¿no? de baja altura de lo que es el Boulevard, para evitar que los vehículos aparten. Uno, por una cuestión evidentemente de respeto a lo que es un bulevar, que se va a mejorar su jardinería, y hay un proyecto presentado por parte de la concejalía, y lo segundo, para también evitar luego las famosas multas que la gente viene y dice: es que yo aparqué ahí porque creí que se podía aparcar, porque entonces al final, si cerramos eso, evitaremos que a nadie le multen con la excusa de que como no estaba cerrado, pues él creía que podía subirse el coche al bulevar. Sobre los pivotes en la calle Sola, pido al servicio de obras que se ponga mano a la obra. Sobre la carretera de la Cumbre, decirle que es una obra que no compete a esta institución municipal, es una obra que compete a la Consejería de Fomento. Sé que hubo algunos problemas con la licitación, que se hizo allá por el mes de agosto, pero si no me equivoco, el último dato que tengo es que una obra que está adjudicada. Si no me equivoco, no se lo hablo con absoluta rotundidad, porque posiblemente sea una adjudicación provisional, no sé decírselo con rotundidad. Sé que había habido algún tipo de problema, entiéndame, que las ofertas que se habían hecho eran bajas, etcétera, bajas temerarias, etcétera, había dudas acerca del proceso de adjudicación. Sobre el parking de la Plaza Mayor, decirle que es un proyecto de carácter privado, que nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en hablar con los propietarios. Ese proyecto evidentemente es una inversión muy cuantiosa, que la crisis ha dejado paralizada, que en el momento en el que se pudo hacer, pues no se hizo por determinadas cuestiones, y nosotros no hemos tenido ningún problema, y yo me ofrezco de aquí a que los propietarios del parking se dirijan a nosotros, siempre teniendo en cuenta determinadas cuestiones, que no son unos terrenos de propiedad municipal, con lo cual el servicio lo tendrían que estar prestando ellos, tendría que ser un servicio privado, porque yo no puedo asumir sin una serie de garantías la prestación de determinados servicios. Y claro, para cumplir los requisitos de la práctica de una actividad, para que otras personas que tienen la misma no denuncien, no impugnen y no tal, hay que cumplir una serie de normas y de requisitos que yo no sé si los propietarios de los terrenos están en condiciones de hacerlo, ¿no? O sea, no puede haber una licencia de actividad de parking sin cumplir unos requisitos, aunque sea mínimo, y la actividad tiene que estar dada de alta. Yo no puedo firmar ningún convenio ni se mira a nadie del pago de un tributo de una actividad si esa actividad no está regularizada. Parece sencillo decir, bueno, que habrá aquella zona que a parking y lo que cobre para ello, que en cierto modo, pero luego hay cualquier problema y la reclamación viene al ayuntamiento, y aparte, si no hubiera ningún negocio de similares características en la ciudad, ya también se lo avanza. Pues a lo mejor nadie decía nada, pero cuando entramos en competencia de un negocio, le garantizo, y de eso usted algo sabe, que podíamos tener serios problemas por permitir actividades que no se adaptan a la normativa. Y sobre la iglesia de la Princesa Sara, decirle que, si no me equivoco, el viernes a las 11 de la mañana voy a la firma del convenio. Todavía no hemos firmado las escrituras de compra del edificio de la iglesia con la iglesia, con el obispado, porque ha habido unos informes técnicos que pues ponen algunos elementos nuevos encima de la mesa. Sí quiero decirle que la operación por parte de Caja Rural de Extremadura, que se vieron entre ofertas, está aprobada a la espera de la firma. También ahí se está negociando, pues evidentemente, el pago de los tributos necesarios para la adquisición de la misma, que también hay que acometer y hacer frente. O sea, que es una cuestión que sigue hacia adelante, que yo, si no me equivoco, el viernes voy
con los técnicos a la firma del convenio, por lo que he recibido hoy, o a la última información sobre este tema, pero que no hay ninguna novedad sobre el mismo. Y creo que se han contestado a todas las preguntas que se me han planteado. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. ¿Alguien del público sobre el orden del día?